en pequeña señal. ¿Qué vamos a considerar nosotros como pequeña señal? Cuando los valores de tensión y corriente cambian muy poco en torno al punto Q. O básicamente cuando los amplificadores trabajan sin distorsionar. ¿Sí? Bueno, es sabido que, por ejemplo, si ustedes tienen la recta de carga, digamos que esta es nuestra recta de carga de nuestro amplificador. Sí, definida en tensión de alimentación y la corriente máxima. Bueno, el punto de funcionamiento puede estar en cualquier lugar dentro de la recta de carga. Lo ideal es que quede a la mitad de la recta de carga, por ejemplo ahí, para que la amplificación del transistor, digamos, sea lo más simétrica posible, pero no necesariamente siempre tiene que estar en el medio de la recta de carga. El amplificador, por ejemplo, puede tener un punto de funcionamiento más ligado al corte, para lo cual, digamos, las restricciones de máxima función simétrica van a estar dadas entre el punto Q y el corte, y la misma proporción hacia abajo para que se mantenga esa condición de máxima función simétrica. De forma tal que nosotros sabemos que si nosotros acá tenemos una corriente de colector en el punto Q y ustedes acá tienen una tensión colector emisor en el punto Q, bueno, como les comentaba, de manera simétrica el amplificador podrá amplificar todo esto. Si yo coloco un poquito más de corriente de colector o le pongo un poquito más de corriente de la base, ¿qué va a suceder? Para acá arriba va a recortar y para acá abajo va a seguir amplificando el semiciclo negativo de manera simétrica. Siempre hablando en términos de tensión, perdón, de corriente. Porque si hablamos en términos de tensión, digamos, lo máximo que nosotros vamos a poder amplificar es algo como esto. ¿Sí? Con el mismo concepto, si yo aumento acá la corriente, la tensión se va a cero y en el semiciclo negativo me va a recortar, y ese semiciclo positivo podré aumentar hasta el tope que me cero. Pero bueno, nosotros vamos a analizar el comportamiento de nuestro amplificador en valores tales que no generen una distorsión. Entonces trabaje lo más cerca posible del punto de funcionamiento. Cuando uno analiza amplificadores que cumplen esas características, ¿sí? Hay un modelo matemático y un modelo eléctrico que reemplaza al transistor por una resistencia y una fuente de corriente, ¿sí? Y se aplica la ley de Kirchhoff de tensión y corriente para analizar cuestiones básicas de los amplificadores que estén relacionadas con la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Digamos, ¿cuál es la idea con esto? Y bueno, principalmente cuando yo analizo un amplificador, generalmente antes de ir al laboratorio y meterle una señal en la base y ver que sale por el colector, digamos, el método de análisis de los parámetros de video me va a dar una idea de lo que yo puedo llegar a medir en el laboratorio o en taller. Y en el caso de la determinación de las impedancias de entrada y de salida, bueno, eso es también muy importante, sobre todo en los procesos de diseño y de cálculo de amplificadores, porque te va a dar una idea del valor de la impedancia de entrada y de salida, que eso te va a permitir interconectarlo entre etapas, ¿sí? Bueno, nosotros, digamos, si ustedes pónganse a pensar desde este punto de vista, cuando vimos acoplamiento directo, o sea que no había un capacitor entre una etapa y la otra, la polarización de una de las etapas influía sobre la siguiente. Cuando vos colocas un acoplamiento capacitivo, el capacitor aísla la componente de continua de una etapa con la otra, ¿sí? Y sirve para, cuando vos le metes señal, lo que amplifica el primer transistor se lo pasa al segundo y así sucesivamente.
Y el problema que tiene el acoplamiento capacitivo es que el capacitor en corriente alterna, digamos, tiene una reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva lo que hacía era limitar, ¿se acuerdan? El bendito ancho de banda, ¿sí? Entonces, bueno, este modelo de parámetros híbridos aplicado a pequeña señal también les va a permitir a ustedes conocer, digamos, o tener una idea de cuál es el ancho de banda que va a tener su amplificador. ¿Nos sigue más o menos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, entonces escriban lo siguiente. Che, ¿están dormidos todavía? ¿O están con cara de día? ¿Qué dice usted? Bien, está bueno. Pausa, ¿no? Está bueno. Segundo. El método consiste en lo siguiente. Supóngase que este es el transistor. Este es nuestro transistor. Yo al transistor lo voy a modelizar. Esto se usa muchísimo en electrónica. Buscar un modelo matemático que represente el transistor, digamos, en pequeña señal. Y tiene, digamos, que ver con una cuestión lógica. Lo más fácil de analizar en electrónica es lo que es universal, que es la ley de Ohm. Entonces, esto, que es medio complicado, como les decía, lo vamos a representar con una resistencia y una fuente de tensión o de corriente. Entonces, para poder hacer eso, hay que pensar al transistor este como si fuese un cuadripolo. ¿Sí? Un cuadripolo, como les decía, es un modelo matemático muy utilizado, no solamente lo vamos a utilizar nosotros, sino el año que viene cuando en comunicaciones, con el Chino López empiecen a ver comunicaciones, vale la redundancia, se emplea mucho el concepto este de cuadripolo para analizar bloques. ¿Sí? Acá adentro es como si fuese una caja negra y esa caja negra ejecuta acciones. En este caso, esa caja negra tiene un transistor que tiene dos pares de entrada y dos pares de salida. ¿Sí? Como es lógico, lo que tenemos en la entrada nosotros lo denominamos tensión de entrada y lo que está en la salida lo denominaremos tensión de salida. Hasta ahí, digamos, no es nada raro. Ahora bien, a este cuadripolo le ingresa una corriente de entrada y le ingresa una corriente de salida. ¿Sí? Una corriente de salida. Ahora, si ustedes se ponen a pensar a ese cuadripolo, con lo que ustedes ya conocen, ¿qué sería la corriente de entrada? IB. Perfecto. Esto es igual a IB. ¿Y la corriente de salida? I0. Buenísimo. I0. Por lo tanto, la tensión de entrada es la tensión base emisor y la tensión que ustedes tienen a la salida es la tensión colector emisor. ¿Estamos? Esto se utiliza para analizar cómo funciona el transistor cuando yo le meto señal, o sea, con corriente alterna. ¿Está? Bien, a partir de esto, del análisis de este cuadripolo, vamos a poner acá cuadripolo así queda bien claro, surgen dos pares de ecuaciones. ¿Sí? Dos pares de ecuaciones. A donde hay, como una ecuación matemática, siempre hay variables que son dependientes y variables que son independientes. ¿Sí? O sea, lo que ustedes conocen. Cuando el profe Romy le daba, no sé qué le daba matemática en tercer año, cuando hacían y igual a 2x más 1, uno era la variable dependiente y la otra era la variable independiente. ¿Sí? X era la variable independiente y Y era la variable dependiente. O sea, depende de todo valor para tener un resultado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo como eso. ¿Sí? Es una ecuación matemática. Entonces, en esa ecuación matemática, nosotros vamos a tener, fíjense, vamos a tener la tensión de entrada y la corriente de salida. Término de la tensión de entrada va a haber un parámetro que se llama HI
que va a representar la impedancia de entrada que va a tener mi amplificador, ¿sí? HI hace referencia a la impedancia de entrada. Multiplicado por la variable independiente, que es la corriente de entrada, más otro parámetro que se lo vamos a denominar HR, que va a hacer referencia a una ganancia de tensión inversa, R de reverse, por la tensión de salida. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, esto va a ser HF, que va a hacer referencia a la ganancia de corriente que va a tener el amplificador, multiplicado por la corriente de entrada, más algo que se va a llamar otro parámetro, que es HO, que hace referencia a la impedancia de salida, multiplicado el valor de la tensión. ¿Sí? Profe, ¿qué es HF? Bueno, ¿qué le suena HF? Ganancia de corriente. HF, ¿qué le suena? Está faltando una letra para acá. HF. El bendito HF, o ganancia de corriente, o el dato ese que te da el fabricante, viene de justamente esto. O sea, ¿por qué la letra E? ¿Cuántas configuraciones de amplificadores conoce? Base común, emisor común, conector común. Bueno, los tipos que fabrican transistores los fabrican en granel y ellos dan datos de impedancia, de ganancia de corriente, por ahí tanto de ganancia de tensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante para dar el dato del HFE? Pone el transistor en configuración de emisor común, fíjate, el electrodo común que es el emisor, la masa, lo consideran como si fuese una caja cerrada, le meten una señal de entrada, ponen un amperímetro acá, miden la corriente de entrada, ponen otro amperímetro acá, miden la corriente de salida, un tester o un osciloscopio miden el señal de salida. Entonces, con un generador de señales le van dando tensión y van tomando todos esos parámetros, van midiendo sus valores eléctricos. Entonces el tipo dice, bueno, agarré el primer transistor y me dio un HFE de tanto, de 10, de 100, o un HFE de 112, un HFE de 98. Entonces hace, no sé, 100, 200, 500 ensayos y el dato que te aparece ahora en la hoja de datos, en el datasheet, sería el promedio de todas las mediciones o todos los ensayos que hizo, considerando el transistor como si fuese una caja cerrada. Lo mismo hace con las capacitancias. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos hablado que había capacitancias parásitas acá, acá y acá? Bueno, lo opera de la misma manera, ¿sí? Lo ve al transistor como si fuese una caja cerrada y va ensayando todo eso, ¿sí? Bueno, estos que tienen acá, ¿sí? Son, vamos a ver así, para que quede bien de manifiesto, dos pares de ecuaciones que caracterizan al transistor. Recordemos que esto es un modelo matemático. Esto va a ser un modelo matemático, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a describir qué son cada uno de estos elementos. Vamos a la primera ecuación. Si yo en la primera ecuación hago que la tensión de salida sea 0, ¿sí? Sea 0, y hago BI dividido I sub I, esto me da el HI, cuando la tensión de salida es igual a 0. ¿Qué es tensión sobre corriente? Resistencia. Entonces, HI, no importa que esté en configuración en emisor común, base común o lo que sea, ¿sí? Va a ser la, si esto es resistencia, se va a llamar impedancia de entrada. Impedancia de entrada. Y esa impedancia de entrada es lo que
aparece en alguna hoja de datos de transistor, ¿sí? Del parámetro híbrido, del primer parámetro híbrido, si yo hago 0, la tensión de salida, o sea, ¿cómo se mide en el laboratorio eso? Se cortocircuita, ¿cómo hace 0 o la tensión de salida? Cortocircuito en dólares. Se cortocircuita el conector con la masa, se le mete una corriente, perdón, se le mete una tensión, se mide la corriente y el cociente de tensión sobre corriente que va a dar la impedancia de entrada que va a tener el transistor. Bueno, vamos a analizar esto. Fíjense, si yo hago tensión de salida sobre tensión de entrada sobre tensión de salida, este parámetro va a ser el HR. Cuando la corriente de entrada es igual a 0. ¿Qué representa el HR? Digamos, el cociente de dos parámetros de la misma categoría, sea tensión, sea corriente, es ganancia. Pero la ganancia, ¿se acuerdan que desde el primer día yo le dije, che, salida sobre entrada es ganancia, acá en la China es ganancia? Como esto está puesto al revés, va a ser la ganancia inversa, y ahí la R, ¿sí? Entonces esto es ganancia inversa de tensión. Ganancia inversa de tensión. Vamos a la segunda ecuación. Fíjense, si yo hago corriente de salida sobre corriente de entrada, yo hago corriente de salida sobre corriente de entrada, esto es el HF cuando la tensión de salida es igual a 0. De la misma manera, se cortocircuita esta masa, se le manda una señal, se coloca un amperímetro acá y otro amperímetro acá, o ahí, y se mide la corriente. Y la relación de este cociente me va a dar a mí la ganancia de corriente. Ganancia de corriente, ¿sí? Y vamos al último parámetro, en el cual nosotros tenemos corriente de salida sobre tensión de salida, que lo vamos a denominar HO, cuando la corriente de salida es igual a 0. Fíjense, para que sea impedancia como acá arriba, debería ser tensión sobre corriente, y acá está puesto al revés. ¿Vieron con Lozano el concepto de admitancia? ¿Sí? Bueno, la admitancia es corriente sobre tensión, ¿sí? Entonces, esto se denomina admitancia de salida admitancia de salida, ¿sí? Lógicamente, fíjense, si esto es impedancia, la unidad en la cual se va a medir esto es el ohm, esto es 1 sobre ohm, ¿sí? Y como estos son ganancias, tienen valores adimensionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a analizar esta ecuación cualitativamente. Fíjense, corriente por impedancia, ¿qué te da eso? Ganancia de corriente. Tensión. Esto es una constante, ¿sí? Porque es ganancia. Por tensión va a salir siendo tensión. O sea que todo esto, ¿sí? Es ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, fíjense, yo puedo agarrar esto y decir que si esta es la entrada de mi cuadripolo y yo acá tengo la tensión de entrada, yo voy a tener una impedancia que lo vamos a llamar HI. Voy a tener acá una fuente de tensión que va a representar la ganancia, el HR,
¿sí? Más menos. Y después voy a tener acá una fuente de corriente, que es el HF, y voy a tener en la salida una admitancia, que es, le vamos a poner 1 sobre HO. Y acá voy a tener la tensión de salida. ¿Sí? Esta parte corresponde a la entrada del amplificador, esta parte corresponde a la salida del amplificador. Porque fíjense que es corriente por una ganancia sigue siendo corriente. Como esto es admitancia, si yo hago admitancia sería 1 sobre impedancia o 1 sobre resistencia. Tensión sobre resistencia es corriente, entonces esto es ley de Kirchhoff de corriente. Por eso está puesto de esta manera en el modelo, como si fuesen todos corrientes, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, si nosotros a esto lo referimos a este amplificador en configuración emisor común, esto se va a llamar HIE, HRE, HFE y HOE, ¿sí? Y así queda el modelo de parámetros híbridos para un transistor en configuración emisor común, ¿sí? Vamos a poner así para que quede bien claro. Modelo de señor. ¿Puede repetir esa parte del modelo? Sí. Dame un segundo. Configuración emisor común. Sí. Vamos a ver. Fíjense, presten atención. El cuadripolo lo vamos a representar con dos ecuaciones matemáticas. Esta ecuación matemática hace referencia a tensiones y esta ecuación hace referencia a corriente, ¿sí? HI es tensión sobre corriente cuando yo hago cero esto, ¿sí? Cuando yo hago cero esto, este parámetro es tensión sobre corriente e impedancia de entrada, ¿sí? Después, en esta ecuación, si yo hago cero la corriente de entrada, tengo un cociente de tensión de entrada dividido tensión de salida, ¿sí? Que sería ganancia inversa de tensión. Bueno, entonces esta primera ecuación responde a sumatorias de tensiones, ¿sí? Y por R es tensión, como esto es una constante, porque una ganancia no tiene unidad, es como que yo multiplique un valor por una unidad de tensión, sigue siendo una unidad de tensión. Por eso digo que todo esto sería en caída de tensión. Entonces, el HIE representa una resistencia, el HRE representa una fuente de tensión, y como todo esto está puesto en serie, digamos, esto sería la corriente de entrada, ¿sí? La suma de I por R es tensión, más esto que es tensión, te va a dar la tensión de entrada. Por ahí lo que en quilombo un poco cuesta entender es esto, como sumatorio de corrientes. Mira, en la ecuación de abajo serían sumatorias de corriente, ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Cuando yo hago cero la tensión de salida, me va a quedar el cociente de la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿sí? Que eso es ganancia de corriente, HF. El HO es el cociente entre la corriente y la tensión, que es lo que le decía que se llama admitancia, ¿sí? La admitancia, vamos a ponerlo acá, la admitancia en la electrotecnia la representaban como 1 sobre la resistencia, que llamaban Y, no sé qué nombre le daban a la admitancia. Generalmente a la resistencia es R y la admitancia se denominaba Y.
o el nombre que le hayan dado en la admitancia, no me acuerdo, o sea, qué nombre usaron para dar la admitancia, pero esto, supónganse, se llama inicio. Y la unidad en la cual se mide la admitancia es así, el siemens. Es como el ojo al revés, ¿está? Lo llamamos ¿Cuál? mo. Mo lo vemos. ¿Cómo? No son lo mismo que es mo. Bueno, son dos sinónimos de lo mismo. Bueno, entonces fíjate, si esto es una ganancia, es un valor constante. Por corriente, sigue siendo corriente. Esto es admitancia, es 1 sobre resistencia. Esto es 1 sobre resistencia. Si yo multiplico 1 sobre resistencia por tensión, esto me da corriente. Por eso están puestas de esta manera. Fíjate, esto es una fuente de corriente que queda representada por esta parte, ¿sí? Y esto que tenés acá es una admitancia que queda representada de esta manera. Fíjate, 1, digamos, si esto es una resistencia, 1 sobre admitancia es resistencia, ¿sí? Porque acuérdate que la admitancia era la inversa de la resistencia. Entonces ahí queda esto definido como una sumatoria de corriente. Entonces, si no pensamos así, ¿dónde se produce una sumatoria de corriente? Cuando hay un paralelo. ¿Por qué? Porque si, fíjate lo que sucede. Si yo acá tengo la corriente de salida y llega a este punto, la corriente se va a dividir en esta que viene por acá y la que baja por ahí. Por eso está escrito esta expresión de esta manera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros referimos nuestro análisis a un transistor en el emisor común, le ponemos el subíndice, ¿sí? HIE representaría la impedancia de entrada del amplificador, HRE la ganancia de tensión, ganancia de corriente, ¿sí? Y ganancia y admitancia de salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una pregunta. Los cálculos de ahí, de ecuaciones álgebras, nosotros no, por ejemplo, no nos puede poner que le ponemos río o no. Veo. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería? Bueno, vamos por parte. Vamos por parte, dijo ya. A ver, hasta acá es un modelo, es una abstracción matemática. Ya vamos a ver cómo lo usamos. ¿Sí? Fíjense una cosa, para que no nos asuste, vamos a hacer esto un poco más simple. Vamos a tratar de reducirlo, hacerlo lo más simple que se pueda. Fíjense, vamos un poquito el sentido común. Vamos un poquito el sentido común. Y vamos a ver una cosa que no vamos a usar. Presten atención en HR. HR. Vamos para allá así para que no se confunda con el F. HR. La tensión de entrada, digamos, cuando ustedes le meten tensión a un amplificador o a la experiencia que tengan de cuarto o lo que hayan hecho hasta ahora, ¿qué valores suelen meterle señal de entrada? En orden de magnitud, ¿en qué valor? Milivoltios. O sea que esto es chiquito, milivoltios. Y si el amplificador es pulenta, a la salida, ¿cuánto tiene? O en orden de magnitud. Voltios. ¿Sí? O sea que, supónganse que ustedes están dividiendo algo que tiene un orden de magnitud en 10 a la menos 3 con algo que tiene en orden de magnitud cerca de la unidad. ¿Ese cociente va a ser grande o chico? Chico. Muy chico. Por lo tanto, en el modelo, como esto me da asquerosamente chico, no lo vamos a usar. ¿Sí? No lo vamos a usar. ¿Está? Fíjense una cosa, cuando yo pongo en paralelo algo abusamente grande con otro chico, ¿cuál es el resultado de ese paralelo? Por ejemplo, si usted tiene que hacer un paralelo de 100 ohms con algo que tenga orden de magnitud del mega. ¿Se acuerdan que dos resistencias en paralelo, una más chica siempre es la más chica la que predomina? ¿Sí? Esta es la admitancia necesaria, fíjense también en orden de magnitud. Corriente tiene orden de magnitud de miliamperes, o sea 10 a la menos 3, por lo general. Esto tiene orden de magnitud de unidad, por lo tanto esto va a ser muy chico,
¿sí? Entonces, si es algo muy chico, la inversa de algo muy chico, ¿cómo es? Es alevosamente grande. Por lo tanto, en el modelo, como esto es muy grande, no lo voy a tener en cuenta tampoco, ¿sí? Y ese modelo de parámetros híbridos se reduce, simplemente, fíjense, se va a reducir a esto, a colocar la resistencia, que es H, y es la fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente que tienen acá es el HFE por el valor de la corriente de base. Esto, HV por HFE por IB, ¿qué les da? IC. ¿Sí? Entonces lo que está entrando acá es IC. Lo que yo mido entre estos dos extremos era la tensión colector-emisor, que dijimos que era la tensión de salida. Lo que yo tengo por acá es la corriente I sub I, que habíamos dicho que era la corriente de base, y esto que tengo acá era la tensión de entrada, que era la tensión base-emisor. Por lo tanto, mi transistor, este transistor, equivale en pequeña señal a una resistencia y una fuente de corriente. ¿Tá? Cuando nosotros hagamos el análisis de un amplificador con señal, en vez de verlo de esta manera, lo vamos a ver de esta manera que tienen acá, ¿sí? Y este sería el modelo equivalente del transistor para pequeña señal. Entonces, lo que ahora de cómo se hace el análisis para determinar todo esto, lo único que quiero que les quede claro después de todo esto, así empiecen a copiar, es que el transistor, cuando yo le meto una señal senoidal o lo que sea, cuando yo le meto una señal, lo vamos a analizar como si fuese una resistencia con una fuente de corriente, ¿sí? Y vamos a ver el comportamiento que va a tener. Bueno, cópiense hasta ahí. El H